Los oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 1 de octubre del año 2024. A esta hora, Israel ha dado por acabado el ataque con misiles que estaba sufriendo por parte de Irán en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. Un ataque que, en mi opinión, creo que ha tenido más de propagandístico que de otra cosa. Ataque después del cual Irán ha dicho: y como a Israel se le ocurra responder, entonces haremos un ataque devastador. ¿Creen ustedes que si Irán pudiera hacer un ataque devastador contra Israel, no lo habría hecho a la primera? Y si lo hace de esta manera y le dice a Israel, pero para ya de matar terroristas, que los nuestros van a pensar que es que no hacemos nada, porque claro, en las múltiples televisiones que estaban cubriendo el bombardeo, entre el cielo de Tel Aviv y esas lucecitas que parecían misiles, pero que son las defensas del ejército israelí, y el otro foco, que era que en Irán tenían a 4 personas con banderas jaleando un poquito el ataque, qué machos somos, qué machos somos, pues al final, de momento, lo que ha quedado es en un gesto iraní para que el mundo crea que los malos no están parados mientras Israel hace de policía del mundo y unas veces se carga a los de Hamas, otras veces se carga a los hutíes del Yemen, otras veces se carga a los de Hezbollah. Desgraciadamente para Israel, y ya nos lo contó Florentino Portero hace mucho tiempo, desde el Líbano les estaban tirando cientos de cohetes, artefactos, bombas, todos los días, hasta que Israel dijo: ya veréis, ya. Y el ya veréis ya es que se cargó a la mitad de los de Hezbollah de una tacada. A las 8:30, no se preocupen, 7:30 en Canarias, que les vamos a hacer un balance de daños en todos los sentidos, porque el petróleo, al comenzar el ataque, se ha disparado un 5%, supongo yo que se irá moderando si la cosa mejora. Estados Unidos ha dicho que se prepara para ayudar a Israel en esta guerra que ha emprendido con los terroristas de varios países, y el régimen iraní pues estará de celebración por haber captado la atención y no por haber sufrido otro ataque por parte de Israel, sino porque esta vez son ellos los que han lanzado, dicen, cientos de misiles. Hasta entonces, hasta las 8:30, 7:30 en Canarias, les vamos a ir contando otras cosas, cosas quizá un poco más cercanas porque se han producido en España, donde el cerco sobre los implicados de las diferentes tramas de corrupción del sanchismo se va estrechando cada día, un poquito más. Quizá ustedes no lo perciban porque no pueden ver ese cerco, pero les aseguro que los que están dentro de él sienten su aliento cada día más en su cogote. Y esa presión, la de ver cómo se estrecha el cerco y ellos siguen dentro, explica el histerismo de algunos discursos que estamos escuchando y lo arriesgado de algunos comportamientos que estamos viendo. Imagine, sé que le puede costar, pero imagine por un momento que usted es uno de los que robó dinero con una trama de mascarillas y se entera de la noticia que ha publicado esta tarde Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital. Por ejemplo, el juez del caso Koldo cita a los auditores que denunciaron las irregularidades en las compras de José Luis Ábalos. ¿Cómo estaría usted? ¿Más o menos nervioso? Imagina que se entera que ese señor, Ábalos, va a la justicia y dice: oiga, que pido no sé qué y no sé cuántos porque lo que hicieron los de mi partido contra mí, además filtraron cosas. ¿Estaría usted más o menos nervioso? Un poquito más, ¿verdad? Entre otras cosas porque ninguno de los imputados, señalados, salpicados, publicados, sabe quién va a ser el primero en cantar y en llegar a un acuerdo para tratar de pasar el menor tiempo posible en la cárcel. Pero lo que no tiene ninguna duda es que uno lo va a hacer. ¿Quién será el primero? Y ante esta endemoniada situación, ¿qué es lo que puede hacer el sanchismo? Pues, por ejemplo, tratar de acabar con las investigaciones judiciales y periodísticas, de la manera que sea.
Enseguida van a escuchar la nueva catarata de ataques que el gobierno ha lanzado contra el juez Peinado, contra la oposición y contra los periodistas que se atreven a publicar cosas de este caso, o de estos casos, porque no es uno sino muchos. Pero antes de escuchar la nueva lluvia, no voy a decir de misiles porque no es el día, de ataques contra el juez Peinado, les tengo que dar cuenta de otro tipo de amenazas que respecto a las tramas de corrupción en el sanchismo hemos conocido hoy. Porque de ser cierto lo que publica a esta hora The Objective, hoy la trama con 7 cabezas habría entrado en un nuevo escenario. The Objective ha publicado en exclusiva que uno de los cabecillas de la trama Koldo, el conocido como el comisionista del Ferrari, Víctor de Aldama, el muy conocido de Begoña Gómez, el que medió entre Europa y el régimen de Maduro después de Zapatero, el que trabajaba también, según se ha publicado, como lobista para la China Huawei, pues ese Víctor de Aldama habría sido objeto de un ataque. Según la información, unos desconocidos habrían tiroteado uno de sus vehículos, concretamente el Audi de alta gama, cuando el coche estaba vacío. Sobre el posible móvil de este ataque, fuentes consultadas por The Objective dicen que podría estar relacionado o no con la trama Koldo, porque Aldama, por lo visto, tiene múltiples negocios e intereses en otras actividades que podrían haberle puesto en el punto de mira. Nosotros, cuando hemos leído la noticia, desde este programa nos hemos puesto en contacto con el Ministerio del Interior para preguntarle: oiga, ¿tienen ustedes constancia de que a uno de los cabecillas de una de las tramas de corrupción más importantes que se están investigando le han pegado 2 tiros en la ventanilla del coche, como publica The Objective? Pues desde el Ministerio del Interior nos han respondido que de esto no tienen constancia. La Sexta ha dicho que han hablado con el abogado de Aldama y que lo ha negado, que no es verdad. Así que nosotros hemos ido directamente a preguntarle a la periodista de The Objective, Teresa Gómez, y escuchen lo que nos ha dicho. En The Objective no solo corroboramos la información que hemos publicado en exclusiva, sino que tenemos pruebas documentales del ataque al coche personal de Víctor de Aldama. Y solo una pequeña corrección para ser más precisos. Y es que no recibió 2 tiros, sino 3 tiros. Uno de los impactos de bala en el cristal, de la puerta del conductor era muy sutil y no lo contabilizamos en una primera visualización. Y además decir que fuentes cercanas y de máxima solvencia del entorno de Aldama han confirmado estos ataques que ha recibido en su vehículo personal en contra de la información pública que ha manifestado su letrado. Así que The Objective publica que al coche de Aldama le han pegado 2 tiros. El Ministerio del Interior dice: yo no sé nada. La Sexta dice: el abogado ha dicho que estos son inventos. Y The Objective dice: sí, pues miren, lo que tenemos que matizar es que, como acaban de escuchar, que no fueron 2, que fueron 3 disparos. Y que tienen pruebas. De ser cierta esta amenaza a tiros al comisionista Aldama, alguno pensará que el juez Peinado aún tendría que dar gracias de que a él las amenazas le lleguen de momento en forma de querellas del presidente del gobierno, acusaciones de prevaricación por parte de los ministros, maniobras de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, porque es verdad que a otros jueces directamente les entraron en casa, como a García Castellón, les atacaron su domicilio, como a Pablo Llarena, o les mandaron un simulacro de bomba al juzgado, como a Joaquín Aguirre. De momento, al juez Peinado lo que le llueven son los insultos desde Moncloa. Y ahora vamos a ir con ello, pero antes tenemos que centrarnos en la persona por la que el gobierno de España está atacando a un juez, está calumniando a medios de comunicación
y está poniendo en la diana a la oposición. Y esa persona no es otra que la mujer del presidente. Y tenemos que centrarnos en Begoña Gómez porque Begoña Gómez ha reaparecido esta tarde públicamente en un acto sobre captación de fondos. No es broma. Begoña Gómez reaparece y reaparece en un acto para explicarnos a los españoles cómo se deben captar fondos. La mujer de Sánchez ha acudido al evento como codirectora del máster en dirección de fundraising de la Universidad Complutense. Y solo unas horas después de que la Complutense haya decidido explicar por qué fulminó el otro máster, el de formación permanente en transformación social competitiva. Y según la Complutense lo hizo por el daño reputacional a la imagen de la universidad que provocaba el tener ese máster, porque desde el primer momento no se apuntaron alumnos y porque desde el primer momento le costaba dinero a la universidad, porque lo de Begoña Gómez utilizaba las infraestructuras de la universidad y el dinero que ingresaba a la universidad por alumnos era mínimo. Rubén Fernández, buenas noches. Buenas noches, Dieter. Claro, se enteró Rubén Fernández de que Begoña Gómez iba a reaparecer y dijo, pues allí que me voy con otros periodistas a hacer guardia apostado en la puerta principal del CaixaForum de Madrid para ver si pasa Begoña Gómez y le podemos hacer alguna pregunta. Pero, ¿qué ha sucedido, Rubén? Bueno, pues hay que decir que el CaixaForum, que es donde se ha celebrado, donde han alquilado esta sala, es un centro cultural construido sobre los restos de una antigua central eléctrica en pleno Paseo del Prado. Y aquí es donde hoy ha reaparecido Begoña Gómez, casi como una estatuilla de las que se muestran aquí, porque para esquivar a la prensa no ha aparecido por la puerta principal, sino que se ha metido del coche directo en el montacargas por el que suben los cuadros que se exponen arriba, aprovechando que la prensa estaba en el acceso principal. No ha cedido con un coche oficial con las lunas tintadas, no ha querido fotografías a la entrada y tampoco a la salida, porque pese a que el acto ha finalizado hasta las 6:30 pasadas, la mujer del presidente se ha quedado arriba durante más de hora y media. No ha salido hasta hace unos escasos minutos, pasadas ya las 8 de la tarde, de nuevo por el montacargas, en un coche oficial con las ventanillas tintadas y ante una nube ahora ya sí de cámaras. Dicen los fotógrafos más veteranos que ha esperado a que se hiciese de noche para que no se le captase bien dentro del coche. Tampoco se nos ha dejado acceder adentro del CaixaForum, no por parte del Centro Cultural, que lo ha querido aclarar, sino del personal de seguridad de Begoña Gómez, que controla que en esta sala que han alquilado no se haya colado ninguno que no pertenezca al máster. Por el montacargas, por la puerta de atrás lateral. Me ha venido a la mente, perdón por la maldad, la escena de uno de los nuestros. ¿Por dónde se entra? Vas a entrar por la puerta principal. Tú tienes que entrar por la puerta de servicio y, a ser posible, dando una buena propinilla a cada uno de los puertas que te vas encontrando. Y aún así podemos saber lo que ha dicho dentro, ¿no, Rubén? Porque señal de el acto en el que Begoña Gómez nos explica a los españoles cómo captar fondos, eso sí lo hemos podido ver y escuchar, ¿no? Sí, eso ha sido en abierto, ha sido un foro a lo Juan Palomo, porque ella se lo guisa y se lo come, lo presenta, lo modera y hasta lo patrocina dentro de su máster de fundraiser. Incluso se agradecía a ella misma que se cree este foro a la Universidad Complutense para debatir sobre generación Z y cómo captar fondos en esta franja de edad de los menores de 30 años. Hoy estamos aquí porque desde el máster de Dirección en Captación de Fondos de la Universidad Complutense queremos impulsar esta conversación. Una conversación que nos lleva a hablar de los cambios sociales. Dice que los jóvenes ya no cogen las llamadas de teléfono, así que pide evitar el telemarketing y centrarse en podcast o redes sociales para atraerlos. En una intervención no exenta de algunas noñerías, como cuando ha dicho que los jóvenes son una gota que activa esa transformación para conseguir una mayor transformación y justicia social, y también, como no, algún lapsus. Conversar sobre conversar sobre cómo ellos, como protagonistas, quieren prevalecer, actuar sobre este colectivo y buscar esa colaboración. ¿Hay nuestras organizaciones un espacio de participación para los jóvenes? ¿Tienen nuestros órganos de gobierno una representación de perfiles jóvenes?
lo cual denotaba que también estaba algo nerviosa, aunque la parte más llamativa de ITER es cuando ha pedido más transparencia a las ONGs. La primera variable por la cual se decantan a la hora de seleccionar una ONG o otra es también ese nivel de transparencia. El 72% de los jóvenes considera la transparencia como un factor crucial a la hora de decidir a qué organización han de apoyar. Como no se le ha podido hacer preguntas porque era una intervención cerrada, luego ha habido un foro que ella ha moderado, que por cierto le han agradecido su participación, y luego finalmente ha habido unas conclusiones en las que ha vuelto a insistir sobre transparencia, no se le ha podido preguntar por qué ella no se aplica esa transparencia, ya que Begoña Gómez se niega a aclarar los patrocinios que recibía. ¿Cómo es posible que desde la Moncloa se llamase a empresas para que matriculasen a sus alumnos en el máster? Así que tú crees, Rubén, que siguiendo la teoría de Begoña Gómez, experta en jóvenes y captación de fondos, si los jóvenes valoran la transparencia, lo mismo bajar por un montacargas hora y media después de finalizar un acto para meterte en un coche con los cristales tintados, lo mismo no cotiza al alza. Yo, sinceramente, sobre este asunto creí que lo habíamos visto todo, pero Rubén siempre me sorprende. Así que por el montacargas, directa a la zona donde se hacía el acto, y después se espera a 8:30 para que con la oscuridad no se pueda captar ni siquiera con los flasazos de las cámaras y de las cámaras fotográficas y de televisión la imagen de Begoña Gómez. No está mal, ¿eh? Para ser transparente, cada día más oscuro. Rubén, muchas gracias por al menos haberlos intentado y por esta crónica que nos has hecho. Un saludo. Bueno, pues ya no nos queda nada por ver. Bueno, en este caso ver hemos visto poco, porque detrás de unos cristales tintados y en un montacargas. Pero sí que es nuevo, ¿verdad? Reaparece Begoña Gómez, nos explica cómo hay que captar fondos, dice que los jóvenes prefieren las ONGs transparentes, transparentes como sus negocios con Barrabés, Guacalúa, Europa, la Complutense. Lo de hoy es nuevo con Begoña Gómez, lo del gobierno que ha pasado hoy, pues ya lo habíamos visto y lo habíamos oído. Aún así creo que conviene comentarlo. Quiero que escuchen, por ejemplo, la primera pregunta que le han dirigido a la ministra portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado hoy en el Palacio de la Moncloa. Ayer la Audiencia de Madrid suspendió la decisión sobre la causa contra Begoña Gómez. Me gustaría preguntarle si este paso, ese episodio, afianza su opinión de un supuesto delito de prevaricación. Como han escuchado, les he puesto solo la pregunta. Y ustedes pensarán, ¿y por qué no nos pone la respuesta? Pues se la voy a poner luego. Y les voy a explicar luego por qué no se la pongo ahora. Ustedes no se van a quedar sin la respuesta que ha dado Pilar Alegría, pero les quiero poner el contexto. De momento se tienen que conformar con la segunda pregunta, y esta vez sí la respuesta de Pilar Alegría en la misma rueda de prensa sobre el caso Begoña Gómez. Y de lo de Begoña Gómez, si acaso un detalle, si están pensando ampliar la querella por prevaricación o van a ir a más o algo por el estilo. Creo que he sido muy clara respecto a este asunto y sobre el episodio de ayer, y entenderán que tampoco entre en estrategias procesales. Hombre, pues es un detalle que no entre en estrategias procesales porque se supone que el gobierno no debería trabajar en la defensa de una ciudadana llamada Begoña Gómez. Se supone que para eso está su abogado Antonio Camacho, y no la Abogacía General del Estado, y no la Fiscalía, y no el Gobierno de España, que es algo que ya hemos normalizado tanto que el Gobierno de España esté poniendo todas las herramientas del Estado a disposición de una señora llamada Begoña Gómez, que se supone que no tuvo nada que ver con el presidente cuando montaba negocios, pero a la hora de defenderse, el gobierno ejerce de bufete de abogados de la señora Gómez. Lo hemos normalizado tanto hasta el punto que se le pregunta a la portavoz del gobierno si le van a poner más querellas al juez Peinado
Ya por el caso Gómez. Por cierto, que junto a Pilar Alegría, hoy en la sede del Palacio de la Moncloa estaba sentado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que participaba en la rueda de prensa. La periodista del debate, Ana Martín, le ha hecho una pregunta que, en opinión de este programa, es bastante oportuna. Señor Marlaska, usted es juez en excedencia, por tanto ha pertenecido al Poder Judicial antes que al Ejecutivo. Quería preguntarle si le parecen convenientes las críticas que se están virtiendo desde el Poder Ejecutivo sobre algunos jueces y tribunales con nombre y apellidos. Obviamente creo que todo poder del Estado, y en este caso el Poder Judicial, y en este caso cualquier juez ejercitando el Poder Judicial, cualquier resolución, puede ser objeto de la crítica por parte de cualquier otro poder del Estado, manteniendo evidentemente la independencia de unos y otros, y yo creo que eso es salud democrática. Lo contrario me preocuparía si no sería factible la crítica, en este caso, a cualquier resolución judicial, vuelvo a decir, dentro del parámetro del respeto. Marlaska justifica los ataques a los jueces desde el gobierno y dice que todo se puede comentar con educación y respeto. Así que si acusas desde la sede del gobierno de España a un juez de estar prevaricando por investigar a la mujer del presidente, eso es muestra de salud de nuestra democracia. Ojo a esto de salud democrática cuando el gobierno ataca a jueces. Miren, yo creo que las actuaciones de los jueces se pueden comentar y se pueden criticar. Si formas parte del gobierno y estás en la sede del gobierno, quizás te debes olvidar de los intereses personales y partidistas y actuar como si fueras el gobierno de todos los españoles. Pero el gobierno esto lo ha olvidado porque creen que el juez Peinado ha prevaricado por estar investigando los negocios múltiples de Begoña Gómez. ¿Se imaginan ustedes, pónganse en situación, ¿se imaginan que el juez Peinado, para notificarle a Begoña Gómez que estaba imputada, la hubiera detenido? ¿Se imaginan que la policía, por orden de los mandos políticos de Marlaska, hubieran detenido a Begoña Gómez para decirle estás imputada? Hombre, ¿y esto no me lo podéis haber notificado de otra manera? ¿Se imaginan lo que habría dicho este gobierno? ¿Seguiría libre Peinado? Les digo esto porque acaba de salir una noticia de última hora. A un empresario llamado Nacho Cano lo detuvo la policía para notificarle que le estaban investigando por una cuestión de una relación encubierta de Nacho Cano con los trabajadores becarios que tenía en el musical Malinche. El juzgado, supongo que sería el juzgado el que le preguntaría al Ministerio de Trabajo si había esta relación encubierta. Noticia del Mundo de ahora mismo. La Inspección de Trabajo concluye que no hay relación encubierta entre Nacho Cano y sus becarios de Malinche. Un informe del Ministerio de Yolanda Díaz, remitido al juzgado número 19 de Madrid, asegura que no existen evidencias de tales prácticas. ¿Y ahora qué hacemos? Y sobre, creo que es una señora, y sobre la juez de este caso, ¿el gobierno va a decir algo desde la mesa del Consejo de Ministros o no va a decir nada porque les vino bien atacar a Nacho Cano para atacar a su vez a Isabel Díaz Ayuso? Pero ha dicho Marlaska que si lo haces con educación y respeto, se puede comentar todo, incluso decir que un juez está prevaricando desde Moncloa. Supongo que si utilizas el mismo Palacio de la Moncloa para decir que el partido más votado de España es un meme, eso también será salud democrática. Para los oyentes que no lo sepan, creo que la mayoría lo sabrán, meme es una de estas bromas gráficas que se hacen virales, o sea, se pasan mucho a través de WhatsApp y de las redes sociales. ¿Eso es un meme? Bueno, pues
la portavoz del Gobierno de España ha utilizado la mesa del Consejo de Ministros para tratar de ridiculizar al principal partido de la oposición de esta manera. La verdad que una se pregunta cómo se habrá visto el señor Feijóo y el Partido Popular en el espejo para querer dar, si me permiten, este giro social. Sinceramente me recuerdan, y perdonen, pero me recuerdan un poco a ese meme, ¿no? De cuando haces la compra y lo que te llega a casa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por el camino? Alegría no improvisa nunca. Y lo llevaba preparado. El gag lo llevaba escrito de casa. Así que el PP de Feijóo es un meme. Esta es la gracia que le habían escrito hoy a Alegría para decir que el PP es como, no ha dicho la marca, ¿verdad? Pero el meme es AliExpress. ¿Qué ha pasado por el camino? ¿Qué ha pasado? Que cuando lo compré en internet la cosa se veía más chula que cuando me ha llegado en la caja. ¿Qué ha pasado? Pues miren, siguiendo con el tono jocoso, porque ya si la portavoz del gobierno puede hacer esto en Moncloa, imaginen lo que podemos hacer el resto en, por ejemplo, un medio de comunicación como una radio. Vamos a ver quién es realmente un meme. Antes les he hurtado la respuesta que Pilar Alegría ha dado a la pregunta sobre la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de posponer el debate sobre la causa de Begoña Gómez. Y ahora es el momento de escucharla. Pero la van a escuchar mezclada. La respuesta de Pilar Alegría la van a escuchar mezclada con la respuesta que ayer dio el ministro Óscar López antes de que se conociera la decisión de la Audiencia Provincial. Escuchen, porque cualquiera diría que a los miembros del gobierno de Pedro Sánchez les han dicho en Moncloa que el que se salga una coma del argumentario escrito por Moncloa para defender a Begoña Gómez, lo mismo en la próxima crisis de gobierno se queda sin silla en el Consejo de Ministros. Yo espero que triunfe la justicia y el sentido común y la verdad. Que tanto la justicia como la verdad confirmarán lo que siempre hemos mantenido. La denuncia la hace Manos Limpias. Y después de Manos Limpias, ¿quién se ha sumado? Hazte oír. Vox, es decir, todo el censo de organizaciones ultraderechistas. ¿Cómo parte esta denuncia? De unas organizaciones ultraderechistas. Con recortes de prensa. Formulada con recortes de prensa. Que han montado una campaña política, claramente política, de acoso y derribo al presidente del gobierno. Buscando claramente una campaña política de acoso y derribo, fundamentalmente al presidente del gobierno. Por cierto, con la connivencia del Partido Popular, no solo de Vox. A la que se suman, por supuesto, Vox y el Partido Popular. El juez hace una serie de diligencias y se dirige a la UCO, a la Guardia Civil, que le dice que no hay nada. Un informe a la Guardia Civil donde trasladan que no hay caso. Y por lo tanto estoy absolutamente convencido de que tarde o temprano la verdad se abrirá paso y que la justicia hará justicia. Y aquí no hay ningún caso. Por tanto, estamos seguros que la justicia y la verdad pondrá las cosas en su sitio en este no caso. Yo si fuera Pilar de Alegría me empezaría a preocupar, pero no por convertirme en un meme, que eso ya no tiene remedio, sino porque cabe la posibilidad de que al gran jefe le guste más cómo recita Óscar López las frases del guión escrito y decida que, igual que dicen se van a cargar a Esther Peña, portavoz del PSOE, y a Patxi López, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, lo mismo alguien decide que también hay que cargarse a la portavoz del gobierno. Total, para leer lo que lleva escrito. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.